¿Sabías que existen 3 zonas que despiertan el deseo de una mujer a un nivel que casi nunca se verbaliza, pero que su cuerpo y su mente reconocen de inmediato? Y no son las que la mayoría imagina, porque no se trata solo de lo físico, sino de esos puntos donde emoción, percepción y sensación se mezclan sin que ella pueda explicarlo del todo, lugares donde un simple gesto puede cambiar completamente cómo te percibe, porque besar no es solo contacto, es comunicación silenciosa, es intención, es saber cuándo, cómo y por qué hacerlo. Pero aquí está el problema. La mayoría de los hombres no entiende eso, se apresuran, buscan lo obvio, actúan desde la ansiedad y terminan generando algo olvidable, porque lo físico se repite, pero lo emocional se queda, y en este punto es donde empieza la diferencia entre alguien que simplemente pasa por su vida y alguien que deja una marca real, porque cuando entiendes esto, no estás buscando un beso, estás creando una experiencia, y para comprenderlo de verdad tienes que empezar por la primera zona, una que muchos ignoran porque no es escandalosa ni evidente, pero que tiene un impacto profundo cuando se activa con intención, el cuello y el área detrás de la oreja, no desde lo superficial ni desde lo impulsivo, sino desde lo psicológico, porque esa zona está cargada de sensibilidad y conecta directamente con respuestas emocionales profundas. Cuando te acercas ahí sin prisa, sin presión, con calma, lo que estás transmitiendo no es solo atracción, es control, es presencia, es una señal silenciosa de que no necesitas forzar nada, y eso cambia completamente la forma en que ella reacciona, porque la mujer no se abre cuando siente urgencia, se abre cuando percibe seguridad, cuando su cuerpo interpreta que no tiene que defenderse, y ahí ocurre algo clave, baja la guardia, no porque la estés dominando, sino porque siente que puede relajarse, que puede soltarse sin perder el control, y eso es mucho más poderoso que cualquier intento directo. Pero la mayoría falla exactamente ahí, porque confunden intensidad con prisa, deseo con necesidad, y terminan rompiendo el momento antes de que realmente empiece, cuando en realidad el impacto está en la pausa, en el espacio, en lo que no haces, porque el verdadero atractivo no está en avanzar rápido, sino en saber sostener la tensión sin romperla, y cuando besas esa zona con esa conciencia, sin intentar ir más lejos inmediatamente, lo que proyectas es dominio emocional, no sobre ella sino sobre ti mismo. Y eso es lo que realmente despierta su interés, porque el deseo femenino responde más al autocontrol que a la insistencia, más a la calma que a la urgencia, más a la intención que al impulso, y ahí es donde muchos no lo ven, porque están enfocados en la acción cuando lo que realmente importa es la energía detrás de esa acción, el mensaje invisible que estás enviando, porque ese gesto, aunque parezca pequeño, crea una sensación que se queda no como un recuerdo lógico, sino como una huella emocional, algo difícil de explicar pero imposible de ignorar, y eso nos lleva a algo todavía más profundo, porque la segunda zona no está definida por un lugar exacto del cuerpo, sino por el significado del gesto, por la intención emocional que hay detrás. Puede ser la frente, la mano o el hombro, pero lo importante no es dónde ocurre, sino lo que transmite, porque un gesto así, cuando se hace con calma y sin necesidad, comunica algo muy distinto a lo que la mayoría proyecta. Comunica que no solo hay atracción, sino también contención, que no solo hay deseo, sino también estabilidad, y esa combinación es la que rompe barreras internas, porque muchas veces la mujer está acostumbrada a recibir atención superficial, directa, predecible, pero cuando percibe algo diferente, algo más completo, su mente responde de otra forma, baja defensa sin darse cuenta, no por debilidad, sino porque por un instante siente coherencia entre lo que percibe y lo que necesita, y ahí es donde el vínculo empieza a formarse, no desde lo físico, sino desde lo emocional, porque el error común es buscar reacción inmediata, querer confirmar que funcionó, cuando en realidad lo más fuerte ocurre cuando no estás buscando nada, cuando simplemente transmites, y esa diferencia cambia todo, porque en ese punto ya no se trata de lo que haces, sino de cómo la haces sentir, y cuando logras eso entras en un terreno donde no compites con nadie, porque otros pueden repetir acciones, pero no pueden replicar una sensación auténtica, y eso es lo que realmente permanece, lo que hace que incluso sin contacto, incluso sin palabras, tu presencia siga generando
generando algo en su mente, y ahí es donde empieza a construirse algo más profundo, algo que no depende del momento, sino de la percepción que queda después. Y si creías que todo se quedaba en lo físico o en el gesto, aquí es donde todo cambia, porque la tercera zona no está en su piel, está en su mente, y es la más poderosa de todas, porque mientras la mayoría intenta generar atracción desde el contacto, lo que realmente define el impacto es lo que ocurre antes de que ese contacto exista, el espacio psicológico donde nace el deseo, donde se construye la expectativa, donde la imaginación empieza a trabajar por sí sola. Porque una mujer no responde únicamente a lo que haces, responde a lo que le hace sentir incluso cuando no estás haciendo nada, y ahí es donde entra el concepto más ignorado por muchos, el dominio emocional, no como control sobre ella, sino como control sobre tu propia energía, sobre tu impulso, sobre tu necesidad de validar lo que está pasando, porque el hombre que actúa desde la urgencia rompe la tensión, pero el que sabe sostenerla la multiplica, y esa diferencia es lo que hace que una interacción pase de ser común a ser inolvidable. Porque cuando no te apresuras, cuando no intentas forzar el momento, cuando dejas espacio para que ella piense, imagine y proyecte, lo que estás haciendo es activar su mente. Y cuando su mente se activa, el deseo deja de depender del contacto y empieza a construirse desde dentro. Y eso es algo que no se puede competir ni copiar fácilmente, porque no es una técnica, es una forma de estar, es una presencia que no necesita exagerarse para sentirse. Y aquí está la clave real. Una mujer siente más atracción cuando percibe que tú podrías avanzar, pero eliges no hacerlo todavía, porque en ese instante entiende algo fundamental, que no estás actuando por necesidad, sino por decisión. Y eso cambia completamente la dinámica, porque el deseo más profundo no nace de ser buscada, sino de sentirse elegida, pero elegida por alguien que no depende de ella, alguien que mantiene su centro, que no pierde su equilibrio, que no se desborda emocionalmente, y esa estabilidad genera un tipo de tensión que no necesita palabras ni gestos exagerados, porque se siente en el ambiente, en la forma en que la miras, en cómo te mueves, en cómo manejas los silencios, y ese es el verdadero beso que la mayoría no entiende, el que ocurre sin tocar, el que se construye en la percepción, el que hace que incluso a distancia ella siga sintiendo tu presencia, porque lo que se activa no es solo atracción, es curiosidad, es interés, es esa sensación difícil de explicar que la hace volver mentalmente a ese momento una y otra vez. Y ahí es donde todo encaja, porque cuando logras generar eso, ya no estás buscando aprobación ni reacción, estás generando una experiencia que se queda, y eso es lo que diferencia a alguien que simplemente intenta impresionar de alguien que realmente impacta, porque al final no se trata de besar mejor, se trata de entender qué significa ese gesto a nivel emocional, se trata de transmitir seguridad en lugar de necesidad, calma en lugar de prisa, intención en lugar de impulso, porque lo que realmente permanece no es el acto en sí, sino la sensación que deja esa mezcla de tranquilidad y tensión que pocas personas logran generar al mismo tiempo. Y cuando una mujer experimenta eso, algo cambia en su forma de percibirte, porque deja de verte como uno más y empieza a asociarte con una experiencia distinta, algo que no puede replicar fácilmente con otros. Y esa es la razón por la que algunas conexiones se vuelven difíciles de olvidar, no por lo que ocurrió externamente, sino por lo que se activó internamente. Porque al final, el verdadero impacto no está en lo visible, está en lo que se queda cuando todo termina, en la huella emocional que no necesita explicación, y cuando entiendes eso, dejas de buscar el momento perfecto y empiezas a crear estados que hablan por ti, porque sin necesidad de exagerar, sin necesidad de forzar, tu presencia empieza a comunicar más que cualquier acción, y ahí es donde todo cambia, porque ya no se trata de lo que haces, sino de lo que provocas sin esfuerzo.